Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. ¿Qué debo hacer si mi familia me nombró director o directora general de la empresa? Este es el tema hoy del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Les saluda con mucho gusto su servidor Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para desarrollar la charla de hoy, tenemos como invitados a dos especialistas en este tema, las empresas familiares. Le damos la bienvenida al maestro Jorge Eduardo Gómez Villanueva, él especialista en la creación, estrategia y gestión de empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con una maestría además en investigación de mercados por la Universidad de Barcelona y algunos posgrados, particularmente la certificación como coach de empresas familiares por el Business Family Institute de la Universidad de Montreal. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a este podcast. Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado contador público Pedro Vela Palacios, presidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo 2024 en este Colegio de Contadores. ¿Cómo estás, contador? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Aquí un gusto acompañar a Jorge y a ti. Pues bienvenidos ambos. Vamos a entrar en materia. El cambio en una empresa, el cambio generacional, regularmente llega pues lleno de algunas dudas, de preocupaciones, tanto de los miembros del corporativo como de las personas externas que son proveedores de servicios o incluso clientes de la misma, por saber si no habrá cambios significativos que afecten o la relación de negocios o bien la relación interna y administrativa que hay entre los miembros de la familia y por supuesto en la plantilla de trabajadores. Así que para enfrentar este cambio generacional, pues hoy hablaremos de este tema. Quisiera empezar esta participación con una metáfora acerca de ganarse la rifa del tigre. Cuentan pues que un prisionero por ahí en la antigua Roma gana una rifa para poder recuperar su libertad. El premio es elegir una de 5 puertas. 4 puertas lo llevan a la libertad y una puerta lo lleva a un tigre hambriento. Ah, caray. Entonces hay mayor probabilidad de quedar libre, ¿no? Un 80%. Sin embargo, elige la puerta equivocada y muere. Entonces me saqué la rifa del tigre. Okay. De igual manera creo que puede ocurrir con el nuevo o la nueva director general en la empresa familiar. En este podcast, pues bueno, quiero presentarles los 2 retos más relevantes que el nuevo o la nueva líder de la empresa debe superar para legitimar el nombramiento de su nuevo rol, así como las 2 estrategias que debe tomar en cuenta para asegurar la elección correcta de alguna de las 4 puertas que lo llevarán al éxito en la dirección de la organización que le ha confiado su familia. Empezamos entonces con adelante, por favor. Reto 1. Resolver el dilema entre tradición e innovación. Él o la nueva dirigente con frecuencia quieren comerse el mundo, implementando cambios rápidos que le parecen adecuados. Lo cierto es que debe considerar lo valioso que se ha construido en el pasado. Las canas de la generación anterior acumulan experiencia muy valiosa que debe ser aprovechada. Totalmente. Como dice el escritor y director de cine sueco Ingmar Bergman, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Con otras palabras, como dice nuestro dicho popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Este primer reto consiste pues en lograr un equilibrio entre las prácticas de gestión valiosas que vale la pena conservar y la promoción con mucha valentía y proactividad de la innovación de productos y procesos que permitan pues capitalizar las oportunidades de mercado que demandan las necesidades cambiantes del consumidor. ¿Qué productos, Víctor, que no han tenido innovaciones o mejoras en el mercado siguen siendo líderes? Pues muy pocos, ¿verdad? Sí. Ciertamente, pues casi ninguno. La mayoría, pues vemos cómo se van actualizando. En algunas ocasiones mis estudiantes me dicen, profe, pues la sal, el pan, el azúcar, la leche, porque estos productos commodities no tienen tanta innovación. Se van a lo indispensable, ¿no? Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, del azúcar, pues hay que ya que el azúcar mascabado, la refinada, hace unos días, unos años, pero luego ya hay que la esplenda o la stevia o el fruto del monje y finalmente pues hasta en esos productos commodities se va mejorando. Recuerdo un caso en particular, quizá de un producto que no ha cambiado mucho y sigue siendo líder en el mercado, que es el polvo para hornear
En ese sentido, pues Royal, creo que es la marca, sí. Sigue siendo difícil la lata de abrir y todo eso. Entonces, sí hay algunos casos especiales, pero en general, toda mejora implica un cambio. No podemos seguir haciendo las mismas cosas si queremos cosas diferentes. Uh-huh. Entonces, aunque no todo cambio implica una mejora, entonces debemos cambiar de manera inteligente, eliminando lo obsoleto, dando paso a la innovación de forma adecuada. Este es el primer reto, pues qué podemos conservar de la tradición y qué debemos innovar para seguir adelante. Se tiene que hacer casi a nivel de cirugía esa primera intervención, es decir, llegas, te sientas en la silla y vas a empezar a tomar decisiones, pero el análisis qué tan lento tiene que ser o qué tan preciso, y por eso me refiero a lo quirúrgico de cirugía, para no cometer esos errores. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que debemos revisar muy bien nuestra cartera de productos en el mercado, ver cuáles son los que simplemente tenemos ya por costumbre, ¿no? Y analizar la productividad, la rentabilidad de cada línea de producto y ver cuáles sí ya debemos dejar, cuáles podemos mantener y sobre todo qué nuevos productos al mercado debemos ofrecer. Ahora, en materia de colaboradores, también vale la pena revisar porque suele ocurrir que a veces el presidente del consejo directivo, director, tiene un aliado que es su secretaria o su asesor o su jefe de ventas y él es el mano derecha antes de que llegara el hijo, pero de repente el hijo dice, sí, pero yo no quiero trabajar con él, quiero trabajar con otro. ¿Esto afecta ese proceso? Claro que sí afecta esa situación y en ese sentido debe ser pues muy inteligente el sucesor o la sucesora para saber con qué gente se debe de quedar para poder seguir dando continuidad a la organización. Hay que evaluar, como dices tú, de manera quirúrgica, uno por uno de los casos de los colaboradores que tiene la organización y no solo antiguos, incluso jóvenes, ¿no? Nadie tiene su silla asegurada en ese sentido y hay que ver quién sí está aportando valor a la organización. Sí, aquí en este punto, Jorge, a lo mejor es muy común que el hijo sea quien sea designado por la familia para dirigir la empresa, pero también es necesario que la familia voltee a ver a los demás integrantes. Pudiera ser a lo mejor un sobrino, pudiera ser un primo, como que tendemos a ver que la sucesión natural es que sean los hijos, pero a veces los hijos no son los más capacitados ni los indicados para llevar a cabo el control de la empresa. Sé que todo esto implica un mayor tema de análisis, pero sí tendremos que tener en cuenta que no solamente el hijo, y a veces no el hijo mayor, sino el menor o el del medio o la hija, en fin, habrá que analizar y bueno, en el tema de la innovación hablamos a lo mejor de productos, pero la innovación se da en todos los ámbitos de la empresa, ¿no? Desde los procesos, es decir, la forma de hacer las cosas, se habrá que innovar porque muchas veces nos encontramos con paradigmas dentro de la empresa que se hacen las cosas desde hace muchos años y no sabemos por qué se hacen, ¿no? A lo mejor había una razón por la cual se hacía de esa manera, pero quien llega con una visión nueva, con una, como dicen, sangre renovada, pues tendrá que analizar todos los ámbitos de la empresa y tendrá que innovar en todo lo que se pueda, ¿no? Así es, Pedro, sin duda, completamente de acuerdo contigo. Y vamos a pasar después, en un momento más adelante, a recomendaciones o estrategias para poder tomar este cargo de manera adecuada. Claro. ¿Cuál sería el segundo reto entonces? El segundo reto, Víctor, es lograr la confianza de los grupos de interés. Estos grupos de interés, lo que pasa es que es la traducción de la palabra stakeholders, ¿no? Que nos gusta utilizar en negocios, pero nos referimos a los accionistas o inversionistas, a los clientes de la empresa, a los proveedores, acreedores, distribuidores, los mismos colaboradores y la comunidad en general. Son esos grupos de interés sobre los cuales tiene el nuevo director o la nueva directora que lograr ganar su confianza, porque ellos van a tener ciertas inquietudes o dudas sobre las capacidades del nuevo líder, sobre todo si ha tomado la estafeta de manera repentina. Recuerdo un empresario que me decía, profesor, yo soy como Juan Pablo II. Yo voy a dejar mi empresa familiar hasta que de a tiro ya no pueda seguir adelante, ¿no? Yo no soy como Benedicto XVI, que me voy a salir desde antes a tomar unas vacaciones, o no sé qué es lo que me decía. Y lo cierto es que, bueno, también el quedarse a dirigir la empresa familiar hasta el último día de su vida, pues muchas veces las cuestiones de salud no permiten, pues quizá dedicarle el tiempo suficiente y entonces sí vale la pena pues pensar en ese cambio de estafeta. Sin embargo, esta estafeta pues a veces no hay confianza en la nueva dirección, se duda de sus capacidades porque el nombramiento fue por ser parte de la familia y no necesariamente por su preparación y capacidad. Y ya lo decía Pedro, ¿no? Nos comentaba, bueno, a veces ese nombramiento es pues mi hijo mayor, muchas veces, pero pues no pensamos en alguna otra alternativa.
Entonces tienen inquietudes sobre cómo va a responder a los nuevos retos de este entorno tan desafiante, tan dinámico, ¿no? Que hablamos ahora de sostenibilidad, creación de valor compartido, empresas conscientes en su compromiso con la sociedad, que antes le llamamos responsabilidad social corporativa o de ese tipo, ¿no? La transformación digital, la inteligencia artificial, la situación económica, política, ahora que acabamos de retener estas elecciones, cómo se presenta, cómo lo va a manejar el nuevo líder estas situaciones, la inseguridad, la violencia, todo este clima que tenemos ahora en el país, pues que es un reto adicional a la dirección del negocio. Entonces, creo que estos son los dos retos en los que debe trabajar el nuevo director, qué debe conservar de la tradición, de lo que ha funcionado en el pasado, qué debe cambiar, qué debe innovar y sobre todo cómo ganarse esa confianza también de todos los públicos, de todos estos grupos de interés. Son como que los dos retos que en la siguiente sección creo que los podemos afrontar o resolver con dos estrategias que les quiero proponer. Muy bien, me parece perfecto entonces, y justo llega el momento de hacer una primera pausa, en un corte en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, así que le invitamos a que siga con nosotros. Vamos rápidamente a este espacio y volvemos. No lo olvide, estamos hablando qué hacer si la empresa o la familia en la que yo trabajo me ha designado como director general o directora general. Ese es el tema hoy del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Vamos al corte y regresamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La más grande red de corrupción global y de lavado de dinero ha sido revelada hoy. Santiago Nieto fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero y la creación de una supuesta red de empresas. Realizó operaciones financieras sin facultades legales, así como pagos a empresas fantasma por casi 200 millones de pesos. Las autoridades policiales le decomisaron abundante documentación contable, libros de ingresos, egresos, registro de IVA, computadoras USB. El lavado de dinero es un delito y tu contador puedes evitarlo. Asiste al Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para certificaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Unidad de Inteligencia Financiera 2024. Te esperamos a partir del viernes 5 de julio en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, o participa también a distancia en nuestra modalidad virtual. Inscríbete en el mejor diplomado de preparación para el examen de certificación diseñado por expertos y realiza un examen piloto que te ayudará a prepararte mejor para tu evaluación. Al participar en este diplomado como socio, obtienes 80 puntos de PC y 5 puntos sobre tu actualización en ética. Inscríbete ya en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Invierte en tu preparación, apoya en el combate a este delito y certifícate. Ya está aquí el Diplomado en Tributación Internacional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y tú puedes ser parte de la 7ª generación de profesionales expertos en el tema. Aquí comprenderás el complejo marco fiscal que rige los pagos de entidades mexicanas a residentes en el extranjero. Explorarás detalladamente los procedimientos para establecer tratados para evitar la doble tributación, al entender su marco jurídico y los métodos aplicables para su interpretación. Este evento se realizará del viernes 19 de julio al viernes 29 de noviembre en las instalaciones del colegio y a través de la plataforma Zoom. Si eres contralor o gerente de impuestos, ejerces como contador de corporativos transnacionales o formas parte de un despacho de abogados, consultores o asesores fiscales, este diplomado está diseñado para ti. Aprende con nosotros la correcta aplicación de las disposiciones fiscales domésticas, los tratados internacionales y las implicaciones fiscales de las operaciones transfronterizas. Asegura tu lugar en la página de internet www.ccpgj.org.mx y en el teléfono 33 36 29 74 45.
¿Qué debo hacer si mi familia me nombró director o directora general de la empresa? Es el tema hoy de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y con eso regresamos para seguir platicando con nuestros expertos en esta mesa de trabajo, que por cierto, le consultábamos aquí al contador público Pedro Vela Palacios si ya tienen algo preparado para fortalecer este tema y quienes son propietarios o trabajan en una empresa familiar, pues se puedan preparar con el Colegio Contador. Sí, Víctor, precisamente estamos arrancando ya con la promoción de nuestro próximo diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares, donde expositores de la talla del doctor Jorge, que nos acompaña hoy, estarán abordando en 7 módulos temas muy interesantes que son de mucho interés para las empresas aquí en familiares que están buscando institucionalizarse y están tratando de establecer un gobierno corporativo. En estos 7 módulos vemos temas como desde conocimiento de la empresa, la planeación estratégica de las mismas, el liderazgo y manejo de conflictos en la empresa familiar, que es el tema que también aquí estamos abordando, cómo hacer un protocolo familiar, el cual nos da las bases para cómo se va a llevar a cabo este gobierno corporativo a través de, primero, de reglas muy claras por parte de la familia. Luego ya vemos un módulo 5 donde vemos totalmente lo que es el gobierno corporativo y algo también que atañe a la plática de hoy, lo que es la transición de las nuevas generaciones, lo veremos en el módulo 6, para terminar con un módulo 7 muy interesante donde ya abordamos temas de emprendimiento y sustentabilidad en las empresas familiares. Entonces estén atentos de las fechas. La idea es empezar el 17 de septiembre. El diplomado es muy interesante. Consulten las redes y las páginas de información del colegio donde les estaremos haciendo llegar mayor información. Yo agregar o preguntar al contador si este diplomado lo recomienda solamente para quien se asume o ya se sabe sucesor de la empresa o para incluso todo el cuerpo de gobierno que pues tendría que enfrentarse a esa nueva realidad. Sí, bueno, el curso el diplomado está destinado para en general toda la empresa familiar. Sin duda puede ir desde la cabeza, vamos a decirlo, el fundador actual de la empresa, como toda la familia puede abordarlo, pero también pueden ir los principales puestos directivos a tomar el curso porque sin duda les dará herramientas para afrontar todos estos temas. Entonces, ya hablábamos hace unos momentos aquí con el maestro Jorge Eduardo respecto de los 2 retos más importantes y nos desglosaba a lo que se enfrentaría este nuevo director o directora, pero nos decía, maestro, que tiene estrategias que nos quiere compartir para poder afrontar esos retos. ¿Cuáles son esas estrategias? Sí, cómo no, Víctor. Mira, yo la primera estrategia que les propongo es tratar de implementar un gobierno corporativo familiar. Prácticamente cuando hablamos de gobierno corporativo, en este caso nos referimos a 2 órganos de gobierno, Consejo de Familia y Consejo de Administración o Consejo Consultivo. El Consejo de Familia, la idea es que busquemos una visión compartida entre los miembros de la familia con base en sus valores, lograr o favorecer una adecuada comunicación para llegar a acuerdos, establecer, como decía Pedro, uno de los módulos de nuestro diplomado, un protocolo familiar que evite posibles conflictos que puedan dañar la armonía familiar. Creo que es clave esta implementación de este órgano de gobierno para este nuevo líder de la empresa, tratar de conciliar los intereses de toda la familia. Y desde luego, pues también un consejo de administración o un consejo consultivo que guíe las operaciones de la empresa por buen rumbo, con transparencia, cumplimiento regulatorio, gestionando los riesgos de la empresa, con el apoyo de consejeros independientes y a veces no nada más de amigos que quiere invitar el empresario para tomar mejores decisiones, sino un consejo que nos permita realmente resolver el reto 1, qué explotar de lo que ya tenemos y qué explorar de lo que viene a futuro con la innovación. Yo creo que es la clave de este órgano de gobierno que nos ayude a resolver ese reto de la tradición e innovación sin despreciar todo lo que se ha hecho en el pasado, sino que debemos explotar esos beneficios, esos recursos que todavía tenemos, que todavía tienen valor y que debemos explorar de cara a aprovechar oportunidades del mercado. Entonces, en ese sentido, teniendo estos 2 órganos de gobierno, creo que podemos dar un gran paso adelante en esa legitimidad que les comentaba del nombramiento del nuevo director general. Además, en el reto 2, también el gobierno corporativo en estos 2 órganos de gobierno, pues también logra la confianza de los grupos de interés al tener una toma de decisiones con mayor efectividad, con mayor objetividad. Finalmente, la idea es que el nuevo director o la nueva directora no tome el 100% de las decisiones de manera solitaria, sino que se apoye con estos consejos para tomar mejores
mejores decisiones. Finalmente yo estoy convencido de que varias cabezas piensan más que una, ¿no? Sí. Dos cabezas piensan más que una. Y además creo que en el tema de gobierno corporativo dan el clavo en el sentido de que se dejan de tomar decisiones sentimentales, ¿no? Que si es más cercano al dueño o al expresidente o director, que porque es mi hijo o porque es mi esposa, o sea, dejamos de lado esas situaciones subjetivas para irnos a la parte que es meramente objetiva y útil para la empresa. Claro, ¿no? Sin duda ahí que eso es bien importante. Finalmente, cuando a veces hablamos de que qué es más importante, la familia o la empresa, la verdad es que las dos son muy importantes. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, por el bien de la familia, primero la empresa. Entonces, en ese sentido yo creo que sí, Víctor, tienes razón. Vamos a tomar decisiones objetivas pensando en el bien de la organización que nos permita también crecer en armonía como familia. Muy bien, la segunda estrategia entonces. Y la segunda estrategia le llamo construcción de credibilidad. Cuando hay confianza, los distintos grupos de interés que comentábamos, proveedores, accionistas, distribuidores, acreedores, los mismos colaboradores, en lugar de poner obstáculos, colaboran efectivamente para el logro de objetivos de la empresa familiar. Sin embargo, pues la confianza no se pide, ¿verdad? No se solicita. Hay que ganarse la confianza de todos estos grupos de interés, hay que construirla, se construye, no se pide. Y esta construcción de confianza yo la baso en dos pilares que considero muy importantes. La integridad es el primero. Me voy a ganar la confianza de los distintos grupos de interés siendo íntegro. ¿Y esto qué significa? Tener congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. El nuevo o la nueva director o directora debe hablar con la verdad, cuidar el cumplimiento de sus promesas. A veces caemos en el error, como muchos políticos. Ahora en estas campañas prometemos y prometemos cosas que luego hacen que la confianza del electorado caiga mucho porque no se cumplen, ¿verdad?, esas promesas. También entonces en ese sentido el nuevo o la nueva directora deben de ser muy cuidadosos con lo que prometen para que cumplan esas promesas al ser nombrados director o directora general. Ser muy prudentes, ¿no? Y no tener promesas como les decía nuestros políticos en estas campañas que pierden credibilidad al no cumplir sus promesas. Y lo más importante de la integridad, sin duda, creo yo que es tener una preocupación genuina por el bienestar de los demás. En ese caso, yo creo que en la manera en la que un nuevo líder de la organización logre realmente que las personas que están a su alrededor sientan que les preocupa su crecimiento, su desarrollo, su bienestar de manera genuina y que no solo se quiere aprovechar de ellos, es la manera en la que creo que se puede empezar a dar ese paso en la creación de confianza. Y eso se hace en la parte corporativa, pero luego baja hasta la plantilla, ¿no? Así es, con todos los colaboradores, porque finalmente muchas veces los colaboradores tenían ese respeto a la autoridad o a la jerarquía que tenía el fundador. Y su compromiso incluso era con él, ¿no? Con él. Entonces, en ese sentido, creo que para que se gane la confianza, este nuevo líder o nueva líder de la organización, pues debe tener ese proceso de integridad. Muy bien. Y segundo punto, pues desde luego la capacidad. O sea, no nos podemos ganar la confianza solo diciendo la verdad y con ganas. Cumpliendo estas promesas y con ganas, ¿no? Como si vamos al médico y un médico muy honesto, pues nos dice, no, usted se va a morir o ya no tiene remedio. Pero no, pues también tenemos que tener una capacidad para poder argumentar o decidir lo que estamos haciendo. En este caso, el segundo pilar, pues es esta construcción de la confianza, la capacidad. Se entiende como la habilidad de resolver problemas y desde luego que implica una preparación académica, actualización continua para no dar paso a la improvisación y tomar decisiones solo con base en la intuición. Y ya Pedro nos comentaba este esfuerzo también del Colegio de Contadores en apoyar esta parte de desarrollar las capacidades de los nuevos directivos o nuevos líderes a través de esta preparación con el diplomado. Yo creo pues que llevando a cabo estas dos estrategias, la siguiente generación al mando de la empresa familiar ganará autoridad y credibilidad, evitando tomar decisiones equivocadas que lo lleven a ganar la rifa del tigre abriendo la puerta al fracaso, ¿no? Y ya vemos en este sentido, pues la razón se les puede dar a la estadística en la que solo el 30% de las empresas familiares pasa con éxito de la primera a la segunda generación y solo un 10% logra el éxito en la transición generacional de una primera a una tercera generación. Entonces yo creo que pues este es el tema que les quería compartir el día de hoy, las reflexiones que quería compartir de cara a este tema de nombramiento como director de la empresa a una nueva persona. Claro, y hay que tomarlo muy en serio porque de verdad, cuando hablamos de empresas familiares, es el proyecto, es el sueño de una persona que creyó en una idea que se hizo exitosa y es lamentable cómo
con ese cambio generacional, luego todo ese trabajo se va hacia a pique, se desaparecen los proyectos, las empresas, las ideas, el liderazgo que se tenía se esfuma y no es justo. Creo que tiene que perpetuarse y si es así, de manera ordenada, esa transición creo que es mucho mejor. Pues aprovechar nuevamente, contador Pedro, del diplomado, invitar a los escuchas a que participen en esta capacitación en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Sí, Víctor, extiendo nuevamente la invitación. Como vieron, este tema aquí magistralmente el doctor Jorge lo pudo resumir en 2 retos, 2 oportunidades, pero la verdad es que los retos son muchos y las oportunidades también son muchas, y este diplomado creo que les dará demasiadas herramientas a las empresas que están tratando de dar ese brinco generacional que sin duda los llevará a ser parte de ese 30% que nos menciona aquí el doctor Jorge y sean de ese otro 10% que logren continuar a una tercera generación. Sin duda este diplomado está lleno de grandes herramientas, están expuestos los temas por personajes o personas de la talla del doctor Jorge que sin duda son las personas más capacitadas para llevar a cabo este diplomado. Todos los invitamos a que estén pendientes de las fechas. Como les decía, iniciamos en septiembre y estará muy interesante. De esta forma llegamos al final de este podcast agradeciendo la participación en esta mesa de trabajo del maestro Jorge Eduardo Gómez Villanueva, doctor en Creación, Estrategia y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Al contrario, gracias. También, por supuesto, agradecer al presidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo 2024 de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, licenciado contador público Pedro Vela Palacios. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Jorge. Y gracias a usted por habernos acompañado en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando del tema ¿qué debo hacer si mi familia me nombró director general o directora general de la empresa? Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!